Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, realmente es viva y eficaz. Oramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos y que esté recordándonos en cada momento lo que vamos a enseñar, vamos a compartir del día de hoy, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy en tu palabra, Señor. Dejo en tus manos mis palabras, Señor. Si algo, tu Espíritu Santo, llega algún versículo a mi mente, Señor, que yo no sea tropiezo para que seas tú hablando, Señor. Al igual que dispon las mentes y los corazones de las personas que están aquí escuchando y las que de pronto en algún futuro van a escuchar la predicación en YouTube, Señor, para que apartes de pronto las distracciones, las angustias, los temores, Señor, y dediquemos un tiempo a escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Bueno, entonces estamos aquí en el vamos a ir al capítulo 44 y vamos a leer, porque es que él sigue haciendo, en la segunda parte del capítulo 44, él sigue haciendo como un resumen, entonces ya les voy a decir por qué, pero vamos a leer desde el versículo 19, que es prácticamente el resumen. Entonces mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? El 20, y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Le están diciendo a Safnat Panea que su hermano había muerto. Siguen mintiendo, ¿no? Y él solo quedó con sus hijos de su madre, o sea, de su amada, con Raquel, por la que trabajó prácticamente 14 años. Tuvo a José, que ellos dicen él murió, y el otro hijo es Benjamín, a quien ama. Dice: y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció que pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor, o sea, Benjamín. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Han pasado 22 años y sus hermanos nunca le confesaron a Jacob que lo habían vendido. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces básicamente quedamos hasta ahí. Hace 8 días finalmente nos dimos cuenta que ellos regresaron a Egipto, regresaron con el doble de dinero para pagar, y regresaron con Benjamín. Ellos tenían temor de llegar a su presencia porque de pronto iban a ser ahora sí juzgados. ¿Y qué pasó? José los recibió y les fue un banquete, y los sentó en la mesa espectacular, los sentó en orden. Yo creo que ellos se miraron del mayor al menor, se sentaron y dijeron: oiga, qué coincidencia, nos hicieron sentar justo en el orden en el que nacimos. Todavía no la escogían, pero finalmente el temor se disipó porque llegaron con Benjamín, y ahí quedamos hace 8 días. Entonces, ahora sí, el capítulo 44, José estaba tramando algo, ¿no? Entonces vamos a leer el capítulo 44 del 1 al 6. Entonces mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, rebosando, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Nuevamente les iba a devolver el dinero. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, de Benjamín, con el dinero de su trigo. Y el mayordomo lo hizo como José dijo.
Entonces venía la mañana, los hombres, los hermanos de José, fueron despedidos con sus asnos. Hasta ahí todo era color de rosa. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Entonces acá vemos que José estaba tramando algo. Nuevamente los iba a hacer sentir culpables. De eso se trataba, que sus hermanos se sintieran mal, sintieran esa culpa. Y hacemos el paralelo con Dios y nosotros. Eso es lo que Dios siempre ha querido de nosotros, que reconozcamos nuestra culpa, que nos sintamos culpables y reconozcamos que somos pecadores. El problema es que hay personas que no lo aceptan, no lo reconocen y nos creemos buenos. Así como la segunda parte, a esta enseñanza le puse el justo por los injustos, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cómo el justo termina pagando por los pecadores. Ahí es donde está la relación con Jesucristo. Entonces la primera parte es la culpa. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores, en lo cual algunas personas pues duran años y Dios utiliza muchas herramientas, a veces llamando la atención de las personas, tal vez una enfermedad, una dificultad económica, o no sé de pronto si hay alguien que de pronto no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador en este momento. De pronto Dios a veces llama la atención de maneras especiales y utiliza herramientas o situaciones o circunstancias para llamar la atención, y lo primero que Dios quiere es que reconozcamos que somos pecadores. Pero el problema es que a veces somos rápidos para justificarnos, y no hay nada que nos ofenda más que cuando nos acusan de algo, ¿no? Y por ahí que sea injustamente. Cuando va uno saliendo de algún supermercado y déjeme ver el bolso que trae. Y uno, pero está sospechando de mí. O cuando uno está en un supermercado, en una tienda china o algo así, la vez pasada estábamos y había una muchacha como mirándonos. Eso sí que da mal genio. Pues así se sintieron los hermanos de José. Ellos dijeron: traemos el dinero, vamos bien, nosotros no nos hemos robado nada. Y llega el mayordomo y nos dice que cómo hicimos eso, que nos robamos la copa, y la copa en la que adivina ese señor que sí, ese Sabnapanea, que sí creemos que adivina. Entonces vemos la actitud de ellos, la primera actitud de ellos en el versículo 7. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y aquí el dinero en la boca, que hallamos en la boca de nuestros costales, lo volvimos a traer desde Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro? ¿Qué tal esto? ¿Cómo nos va a acusar? Nosotros somos buenos, somos honrados. Intentamos matar a nuestro hermano, lo vendimos y le hemos mentido a nuestros padres, pero nosotros somos honrados. Que nos acusen de cualquier cosa, pero nosotros somos buenos. A veces somos así. Nos acusan de algo y resulta que somos un poquito peor. De pronto nos acusan de mentirosos y nosotros, ¿cuándo? Mentirosos, si supiera le han mentido a todos. Entonces a veces nos acusan de orgullo y nosotros, orgulloso yo, cuando sabemos que realmente hay maldad en nosotros. Entonces tal vez esto era lo que quería José, que sus hermanos se sintieran ese sentimiento de culpa, ¿sí? Pero ellos, muy olímpicos acá, nosotros se justifican delante de nosotros, mejores personas que nosotros, difícil va a encontrar. Entonces a veces Dios hace con nosotros así, o nosotros somos delante de Dios así, nos justificamos de una manera hábil. Cuando nuestra esposa llega a nosotros con un reclamo, entonces nosotros somos rápidos para justificarnos. ¿Cuándo? Si fue que esto y esto y esto, ¿sí ve?
yo soy es bueno. Entonces si hay algo para sacar de acá, es que debemos realmente examinarnos, ¿sí? Acá era el mayordomo quien los estaba acusando, pero en la vida real, en nuestra vida presente, a veces es nuestro mismo corazón el que nos acusa y nos recuerda. Debemos analizar y escucharlo y decir, sí, realmente sí hay maldad aún en mi corazón, entonces es importante que reconozcamos esto. ¿Listo? A veces, como somos tan rápidos, a veces se nos afloja hasta la lengua, y a ellos se les aflojó la lengua, porque vean lo que dicen en el versículo 9. Además, si aquel de tus siervos en que fuera ya la copa, que muera, y los demás vamos a ser sus esclavos. ¿Qué tal? A veces, en un momento de ira, nos acusan de algo y nosotros de una vez nos ponemos en la defensiva y se nos afloja la lengua. Debemos tener cuidado con eso, porque de pronto nuestra esposa llega con un reclamo, no, es que ¿por qué deja no sé, la crema dental, porque solo la espicha de la parte de arriba y yo llego a sacar y no hay? Entonces ya lo acusan de eso y ya no, entonces divorciémonos. Entonces si es que no, a veces somos exagerados por pequeñas cosas. Entonces a veces se nos afloja la lengua, entonces debemos tener cuidado con eso. En esos momentos en el que somos juzgados, debemos tener cuidado de controlar nuestra lengua. No dice que los hermanos acá dijeron, pues si haya la copa, que muera, y el demás de una vez nos regalamos de esclavos. Menos mal el mayordomo le dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Pero él es más generoso, él tiene misericordia, dice, aquel en quien se hallare será mi siervo, pero solo en el que se hallare, y los demás seréis sin culpa, serán libres. Entonces ellos se dieron prisa. Yo me imagino acá la ira, ¿cómo así? Venga a bajar las costales, yo mismo le ayudo, le abro, bajando y derribando cada uno su costal. O sea, eso fue como que lo tiraron a las malas, a las fuerzas. Yo creo que, claro, ofendidos, que los estaban tratando de ladrones. ¿Qué tal? Que los acusen de otra cosa, ¿cierto? De haberle mentido a su padre, de haber vendido a su hermano, pero de ladrones no. Entonces, cada uno derribó y abrió cada uno el costal suyo. Y el mayordomo, y dice, y buscó desde el mayor, comenzó, y acabó con el menor. Entonces me imagino empezó allí, Rubén, venga a ver, Simeón, Leví, Judá, ya todos, me sale, es que este man está loco, ¿cómo nos va a acusar? Gad, Aser, todos, Isaacar, el otro no me acuerdo, ¿Sabla? Bueno, Dan, bueno, hasta que llegó a Benjamín. Y dice, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y, calladitos, seguramente, cada uno cargó su costal. Cada uno cargó, ¿cómo dice? Cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Yo creo que ahí sí quedaron mudos. Y así será en el día del juicio. Aquellas personas que se crean buenos, que se crean que merecen el cielo, van a quedar, y que no reconozcan al Señor Jesús como su Salvador, van a quedar callados sin argumentos, porque el Señor va a sacar el pliego de pecados y tristemente van a recibir la ira de Dios. Pero entonces vemos allí ya nada que hacer, declarados culpables. Yo no me imagino la desesperación, todos los pensamientos que pasaron por sus cabezas. El hecho es que en silencio, ya sin nada que hacer, cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Y acá viene el arrepentimiento genuino. Versículo 14. Entonces vino Judá tomó la vocería. Judá, el que se le ocurrió, dijo, ay, allá vienen unos mercaderes de esclavos, vendámoslo, y lo vendieron. Él,
con sus hermanos. 10 de sus hermanos. Recordemos que Benjamín era muy pequeñito, entonces Benjamín no estuvo en ese suceso en el cual sus hermanos intentaron, que lo vieron y dijeron, allá viene el soñador, entonces matemos al soñador o vendamos al soñador. Entonces ellos vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. ¿Se acuerdan los sueños? Las espigas y las estrellas que se inclinaban ante él, pues allí estaban todos sus 11 hermanos postrados ante él. Nuevamente, porque ya lo habían hecho en varias oportunidades. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces, bueno, acá también estaba mintiendo porque era un plan que él había tramado. Y creo que José también mintió todo el tiempo porque sabemos que él no adivinaba por medio de esa copa. Era Dios el que le revelaba todo, pero pues tenía que guardar su fachada y pues era muy común allí en Egipto este tipo de prácticas, y pues él simplemente pues adivinaba los sueños y ya. Pero pues que quede claro que él no adivinaba de esta manera ni por la copa ni nada de esto. Pero era como parte del juego de la culpa que él estaba llevando a cabo sobre sus hermanos para que se sintieran mal, se sintieran pecadores, y creo que lo logró. Porque entonces el versículo 16 dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, o sea, esclavos, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esta frase es para que la subrayen ahí en sus Biblias, si es la Biblia electrónica, para que la resalten, porque esa es la actitud que Dios quiere siempre para el ser humano, que lleguemos ante Él postrados, sin importar a veces las circunstancias que Dios utiliza parecen malas, parece una dificultad económica, un problema de salud, un problema con la pareja, un problema del hogar, un problema con algún hijo, todas esas cosas que parecen malas, Dios las transforma para bien. Y eso lo vemos también al principio del versículo, que les dice, ¿por qué habéis pagado mal por bien? Que él siendo, y eso me recuerda al Señor Jesús, que el evento fue trágico. Jesús dio su vida, eso es lo más terrible que ha podido ocurrir, pero gracias a ese evento trágico es que hemos sido justificados, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere es que lleguemos a Él postrados, arrepentidos, de esta manera como llegó Judá aquí, reconociendo que nos vamos a inventar, que nos vamos a justificar delante de Dios. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar, como esta mañana lo veíamos en el grupo de varones, podemos engañar, aparentar ser espirituales, aparentar ser los que más ofrendan. A los hombres es fácil de engañar. Estos hombres engañaron a su padre por 22 años, sin ningún problema. Y él todavía en su vejez seguía convencido que su hermano había muerto. Intentaron engañar hasta el mismo José. Le mintieron en la cara y le dijeron, y un hermano que murió. Engañar a los hombres es fácil, pero delante de Dios no. Justificarnos delante de los hombres probablemente, o delante de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros compañeros, probablemente podamos llegar a encontrar una buena excusa para justificar nuestro pecado, pero delante de Dios no. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué vas a decir delante de tu Señor en cuanto a X o Y pecado que llevas abrazando en tu vida? No, ¿qué vas a hablar? ¿O con qué te vas a justificar delante de tu Señor si sigues abrazando ese pecado? Entonces,
Eso es lo que Dios clama aún de nosotros los creyentes, que lleguemos a Él arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, y que le digamos: Dios ha hallado la maldad de tus siervos o de tu siervo. Y aquí nosotros somos siervos, dice acá, de mi Señor. Ellos dicen, ¿el castigo cuál era el que había dicho el mayordomo? Que solo el culpable iba a ser el esclavo y los demás libres. Pero ellos dicen: nosotros reconocemos que somos malos y merecemos también ser esclavos suyos. Y ese es el primer paso para ir al cielo: reconocer que merecemos el infierno. En cambio, el primer paso para llegar al infierno es reconocer que somos buenos, es decir, delante de Dios: yo soy bueno y merezco ir al cielo. Ese es el primer paso, entonces mucho cuidado con eso. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿En quién fue hallada la copa? En Benjamín, el inocente, el que no estuvo ese día en el campo, el que no estuvo, él no ni intentó matarlo, ni mucho menos lo vendió. Él fue engañado también. A él se le dijo que su hermano había muerto. Y José en el versículo 17 dice: nunca yo tal haga. No va a ser así el castigo. Solo el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Y ustedes, id en paz a vuestro Padre. Entonces ven el Evangelio. Acá esta parte también la podemos subrayar y ver el Evangelio claramente. El inocente, Benjamín, iba a pagar por los culpables. La razón por la cual José estaba allí fue porque sus hermanos lo vendieron. Y ahora él les dice: ustedes pueden ir tranquilos, en paz. No creo que se vayan tan en paz a su padre, pero él les dice: solo va a pagar él. Él va a ser. Entonces, es bonito ver acá como el inocente por los pecadores. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, en esta historia de José parece todo al revés, y pareciera todo al revés, que nosotros, pecadores, que merecíamos el justo juicio de Dios, merecíamos la ira de Dios, la copa de la ira de Dios merece caer sobre cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Al igual que la ira de José era digna de ser recibida por sus hermanos, pero no fue así, y no fue así con nosotros. Tú y yo merecíamos el infierno, pero Dios cambió las cosas y puso a Cristo en lugar de nosotros, el inocente por nosotros los pecadores. Fue Él quien recibió la copa de la ira de Dios. En Isaías 53, creo que es el 11. ¿De qué está? No. Sí, pero pongamos desde el 10, perdón. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La ira de Dios quedó satisfecha en el momento que Cristo murió, sufrió, derramó su sangre, sufrió los latigazos. La ira de Dios quedó satisfecha y por eso el Señor Jesús declara: consumado es. ¿Listo? Entonces, este era el mensaje del día de hoy. Como el justo en lugar de los inocentes. Ya les leí los versículos 19 al 30
Bueno, hasta Judá intenta ofrecerse. Ahora volvamos desde el versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él. Porque acá, ya al verse acorralados, Judá intenta interceder y narra esto, y él se ofrece, pero el castigo ya estaba decretado, que era el culpable, el inocente tenía que pagar. Entonces dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre, o sea de Jacob, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador, porque él ofreció hasta los hijos de él al padre, que le devolvía a Benjamín sano y salvo. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré el culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esta historia continuará. Si quieren saber el desenlace, nos vemos en 8 días. Pero por ahora, el mensaje del día de hoy está basado en el versículo 17 prácticamente, desde el 16. Entonces Judá dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué haremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Es reconocer que somos pecadores delante de Dios. Yo creo que Judá sabía, siempre lo estuvo carcomiendo, ese mal en su interior que había hecho, que había entregado a su hijo, a su hermano. Pero Dios ha hallado la maldad, y por eso era que estaban en esa situación tan difícil. Y aquí nosotros somos siervos de nuestro Señor, reconocer que merecemos ese castigo. Y el 17 dice: nunca yo tan laga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Y eso es el evangelio, el justo por los inocentes. Y nos gozamos por estos pasajes en los que vemos realmente el evangelio, la vida de Cristo, no solo reflejada en la vida de José, sino también cómo Benjamín llega a ser el sustituto por sus hermanos, el inocente por los culpables. Entonces oremos. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer por tu palabra, maravillosa palabra, Señor, en la cual vemos y reconocemos, Señor, vemos tu evangelio en cada una de estas situaciones, Señor. En esta oportunidad vemos cómo Dios siempre busca que nosotros reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, pero a veces somos rápidos en justificarnos y a veces hasta abrazar nuestro pecado por años, como lo hicieron estos hermanos de José, que por décadas, Señor, abrazaron esa maldad, ese pecado. Señor, ayuda a esta congregación, a cada uno de nosotros, a ser conscientes que no sea el mayordomo quien nos juzga, sino que sea nuestro propio corazón, tu Espíritu Santo, que actúe en cada uno de nosotros si es que tenemos pecados en nuestro interior que estamos abrazando, Señor, para que lo reconozcamos y vengamos a ti postrados, Señor, reconociendo nuestra debilidad, Señor, y confiando que tú eres fiel y digno para limpiarnos y perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias, estamos eternamente agradecidos porque definitivamente hemos sido llamados a formar parte de tu familia, Señor, en la cual no merecíamos una eternidad contigo, Cristo, pero no merecíamos estar en paz con el Señor a causa de nuestra maldad, pero gracias, Cristo, porque tomaste nuestro lugar en la cruz. Con gozo realmente dice tu palabra que fuiste a la cruz porque sabías que nos ibas a justificar, Señor, me ibas a justificar delante del Padre, y ahora puedo decir que estoy en paz con el Señor y estaremos una eternidad contigo, Señor. Gracias, y anhelamos esos días de estar realmente en ese banquete, en esas bodas del Cordero, Señor, donde ya estaremos por la eternidad contigo. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén.